¿Cuántos venimos con esta disposición de querer aprender, hermanos? Yo creo que si nosotros venimos con esta disposición de aprender de la palabra, pues Dios de una u otra manera nos ayuda, siempre y cuando nosotros obedecemos de lo que Dios nos da. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando a cabo, Comprometidos con la Verdad. Le invito a que me acompañen a Gálatas 2:14. Gálatas 2:14, voy a usar este versículo como guía. Gálatas 2:14, este es el tema número 15, hermanos, 15. A ver si Dios nos bendice con otros temas dentro de esta serie, Comprometidos con la Verdad. Gálatas 2:14. ¿Ya estamos? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ayúdame con una breve oración. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tantas maravillas que tú has permitido en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque sin ti no somos nada, Señor, mi Dios, y esto lo reconocemos. Necesitamos de tu gracia, necesito de tu gracia, Señor, para poder enseñar esta palabra que tú me has dado y por supuesto también llevarlo a cabo en mi vida, Señor, que es lo más importante. Lo más importante es obedecer tu palabra, Señor, mi Dios. Y cuando nosotros comenzamos a obedecer, tú hiciste pues muchas cosas en nosotros y por eso estamos aquí. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que nos está escuchando a través de las transmisiones en vivo, también bendícelo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. También te pido por la hermana Rosy, que está quizás escuchándonos a través de esta transmisión. Bendícela, ayúdela, Señor, en su enfermedad y cúrala. Y Dios, te pedimos, Padre Todopoderoso. También mi hermana Lucía, también ayúdela, Señor, mi Dios. Ojalá que pronto estén aquí. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Gálatas, hermanos, dice que, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como que parece que nos vamos a introducir a la ley mosaica, pero no es así, hermanos. ¿Cuánto de nosotros nos gusta la reprensión? Que alguien te reprenda y te diga, ¿sabes qué, mi hermano? No lo estás haciendo bien. Y en este caso vamos a ver algo que lo que pasó a Pedro, hermanos. Para entender un poquito qué les parece, le invito a que leamos el contexto desde el versículo 11. Pero antes de leerla, el tema del día de hoy es como título, enfrentando cara a cara la hipocresía. Versículo 11, vamos a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ahí está, hermanos, de lo que vamos a tratar el día de hoy. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Creo que todos de los que estamos aquí tenemos el conocimiento de que Pablo, hermanos, el evangelio de Pablo fue recibida por medio de la revelación, una revelación que le dio nuestro Señor Jesús. Entonces, por ese motivo, hermanos, el evangelio de Pablo era genuina, era puro, era verdadero. Y pues también fue por el evangelio, hermanos, que su vida fue transformada para predicar a los gentiles. El jueves pasado tomamos el tema, estábamos estudiando la carta de Pedro, donde aprendimos, hermanos, que es muy importante la predicación, la enseñanza del evangelio, muy importante. Por medio del evangelio nacimos de nuevo, por medio del evangelio obtenemos madurez espiritual, corregimos nuestras vidas. Entonces aquí, hermanos, por medio del evangelio, Pablo estaba haciendo las cosas correctas. El evangelio predicado por Pablo fue también aceptado por los apóstoles en Jerusalén. Ahora el apóstol Pablo da un ejemplo, hermanos, de la autoridad de su evangelio, y es en esta ocasión, la confrontación que tuvo con Pedro. Esto pasó después del concilio, este acontecimiento que estamos viendo en este momento pasó después del concilio que sucedió en Jerusalén, que lo podemos ver en Hechos 15. Entonces, después de ese concilio, Pedro decidió visitar a los hermanos en Antioquía. Fue en esta visita que Pedro fue resistido por Pablo. El verbo griego aquí, resistir, tiene que ver con un ataque inicial del otro lado, así como resistir. Entonces el verbo aquí quiere decir, hermanos, una oposición, una resistencia valiente. Así como usted resiste a alguien que está contradiciendo el evangelio, usted lo resiste, ¿no, hermano? Así no es. Entonces aquí es colocarse frente a frente, cara a cara a la persona y decir la verdad. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí a Pedro, lo estaba resistiendo. En la mente de Pablo, hermanos, Pedro era culpable de un acto original de agresión en contra del evangelio, en contra del evangelio de gracia. Pablo menciona que lo que Pedro hizo era reprobado, no era aprobado. Era una actitud, como lo leímos, una actitud de hipocresía. Entonces tenía que ser reprendido, tenía que darle un stop, pararlo en ese tipo de actitud que estaba teniendo Pedro. Entonces, el ser reprendido por Pablo, la reprensión, aquí no quiere decir que Pablo era superior a Pedro, no, sino que estaba corrigiendo un error. No quiere decir que Pedro era el apostolazo, no, sino que estaba corrigiendo un error. El apóstol explica lo que pasó en el versículo 12. Pedro dice que comía con los gentiles. Eran gentiles ya cristianos, ya convertidos, que ya habían abrazado el evangelio por medio de la predicación de Pablo. Entonces Pedro, cuando llegó, empezó a convivir con ellos, relacionarse con ellos como cristianos que somos, ¿no? Convivir y comer y platicar. Cuando Pedro estaba teniendo este compañerismo con ellos, algunos de parte de Jacobo dice que vinieron a ellos, posiblemente comían durante la cena, compartían el pan, tal vez para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús en la Santa Cena. Entonces compartían. Ciertas personas de parte de Jacobo dice que
llegaron también de visita después de Pedro, llegaron ahí. Entonces en este instante, hermanos, que Pablo menciona en el versículo 19, era unos judíos, compañeros de Jacobo, posiblemente fueron a Antioquía para llevar tal vez luego un informe a Jacobo. Estos no eran los falsos hermanos que el apóstol menciona en el versículo 4, pero eran hombres de prestigio en la iglesia de Jerusalén, eran judíos importantes. Por eso Pedro tuvo temor de ellos. O sea, por eso Pedro tuvo temor de que esos judíos lo vieran relacionarse con los gentiles. Es importante entonces mencionar que Pablo y los judíos cristianos, hermanos, especialmente los de Jerusalén, no les era cosa fácil dejar, atrás una enseñanza que habían ellos recibido desde su niñez, de parte de los judíos, de parte de la iglesia, de parte de la religión. Entonces, cuando vino Cristo Jesús y cuando ellos recibieron el cristianismo, tuvieron que dejar muchas cosas del judío, pues, las tradiciones, las ceremonias, todo lo que ellos hacían antes de Cristo Jesús. Entonces era muy difícil. Incluso Pedro, hermanos, se le hizo también muy difícil dejar esas cosas. Pedro tuvo lucha con eso también con respecto a la circuncisión. Habían judíos que obligaban a cristianos gentiles a circuncidarse. Ellos decían que a la hora de circuncidarse, ellos recibían la salvación. Pero no, ya no era así. Entonces, hermanos, Pedro también tuvo luchas con respecto a eso. Un ejemplo lo podemos ver en Hechos 10, cuando Pedro tuvo de parte de Dios para enseñarle que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. ¿Se acuerdan de la revelación que él recibió cuando él tenía hambre, no? Cuando dice que vio de todos los animales que descendían del cielo y Jesús le dijo, come. Entonces ahí, hermanos, Dios le dio la revelación que ya no había una diferencia entre judíos y gentiles. Todos eran iguales. Entonces cuando llegaron a los de Jerusalén, Pedro dice que se retraía, se apartaba, temiendo. Estas palabras juntas describen a una persona tímida que se aparta cuidadosamente para no ser observado. Es como, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que usted está conviviendo con otras personas y de pronto aparece algún hermano, y entonces usted es rápido, se esconde o ya no habla con ellos como lo hacía. ¿Sí me entiende? Entonces, de una u otra manera usted dice, ahí está el hermano, ya me vio de lo que estoy haciendo. Entonces, hermanos, por medio de estos hermanos, él tuvo miedo, que estaba conviviendo. Estos hermanos eran judíos, ya cristianos, pero aún todavía tenían cosas en ellos, ¿verdad? Todavía obligaban a ciertas cosas que hacer. Entonces el temor de Pedro era como en Hechos 11, del 1 al 2, donde los cristianos judíos, conocidos como los de la circuncisión, argumentaban con Pedro y le reclamaban su compañerismo con los gentiles. Si quiere, vamos a leer Hechos 11, del 1 al 2. Ahí los judíos reclamaban esto, hermanos. Hechos 11, del 1 al 2. Yo lo espero para que usted llegue ahí. Hechos 11, del 1 al 2. Y dice ahí: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí está. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Oye, ahí está, hermanos.
O sea, tenía una discusión. Ahora, Pedro, ¿por qué? ¿Qué haces con ellos, con los gentiles? Ahora, tal vez puede surgir una pregunta aquí para algunos de los que son más estudiosos, ¿verdad? ¿Por qué tenía Pedro temor de estas personas si en el concilio de Hechos 15, claramente, hermanos, claramente, el mismo Pedro había dicho que ya no había ninguna diferencia entre judíos y gentiles? Vamos a leer Hechos 15. Bueno, con respecto al contexto, lo que pasó en Gálatas, ¿verdad? Si nosotros decimos, ¿por qué entonces Pedro temía allá con los hermanos de Galacia, si él ya lo había declarado en Hechos 15, del 7 al 8, él había dicho esto, en Hechos 15, 7 a 8, después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué pasó? Él mismo lo había declarado en Hechos. Y en Gálatas, obviamente, cuando él llegó convivir con los gentiles que habían abrazado el evangelio por medio de Pablo, pero cuando llegaron estos judíos de la circuncisión, él se alejó de ellos, se retuvo. Entonces ahí tuvo una actitud de hipocresía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Para entender, hermanos, simplemente es muy fácil hablar, ¿sí o no? En Hechos él ya había dicho, pero en la práctica, hermanos, en la práctica él aún le faltaba hacer la práctica. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta la práctica, hermanos? Nosotros sabemos de la palabra, sabemos de la Biblia, a veces recitamos versículos en memoria, hermanos, pero nuestra práctica, ¿cómo va? ¿Cómo está nuestra vida? Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es, hermanos, que nosotros tenemos que hacer, la práctica de la palabra. Lo que le pasó a Pedro fue un error suyo en la práctica. Él ya había recibido la revelación de parte de nuestro Señor Jesús, que ya no había distinción de hombres. Una vez que usted recibe la palabra de Dios, una vez que usted es nacido de nuevo, no importa de qué cultura, de qué raza, de qué nación viene, hermanos, venimos a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aquí le hacía falta la práctica al apóstol Pedro. Fue la práctica. En Romanos, Pablo le dice a los romanos, porque no son los oidores de la ley los judíos ante Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Hermanos, no cabe duda que Dios nos está llamando a ser practicantes de la verdad, que en otra ocasión ya desarrollamos un tema al respecto. Practicantes de la verdad. Necesitamos practicar lo que hemos aprendido de lo que se nos está enseñando. Hermanos, necesitamos ir a la práctica. Con su manera de actuar, Pedro influyó en otros para hacer lo mismo. Tanto fue su hipocresía, hermanos, que hasta Bernabé lo siguió en sus hechos. ¿Quién era Bernabé? Recordemos que Bernabé, él era compañero de Pablo. A Bernabé también lo apedraron junto con Pablo. Dice que quedaron morimundos con tantas pedradas
que recibieron. Fíjese, hasta Bernabé fue contagiado con la hipocresía de Pedro. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros examinemos nuestro corazón. El apóstol Pablo llama hipocresía a esta acción de parte de Pedro y sus seguidores, porque representaban una falsedad que no estaba de acuerdo con sus convicciones. Hermano Alejandro enseñó el otro día, firmes en nuestra convicción, estar firmes en lo que nosotros creemos. No importa qué es lo que nos va a costar, hermanos, en hacer las cosas de Dios. No por quedar bien con alguien, usted va a dejar de hacer las cosas de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Pedro aquí. Estaba queriendo quedar bien ante los judíos y estaban quedando mal ante los gentiles, porque él se apartaba, ya no convivía con ellos. O sea, en otras palabras, hermanos, era alguien sin los judíos, y ya cuando llegaron los judíos, o sea, ahí reflejó realmente lo que estaba en su corazón. El apóstol Pablo vio que no andaba rectamente en la verdad. Aquí, rectamente, esta palabra tiene que ver con seguir un camino derecho, en contraste a una línea torcida. Es como esta línea que vemos aquí, la azul, ¿no? Si usted se da cuenta, se desvía para allá. ¿Ok? Entonces, tenemos, hermanos, que ir a la línea recta de la palabra de Dios. No ser hipócritas. No fingir algo que no somos, hermanos. Si realmente nos hace falta en la práctica, vayamos a la práctica, hermanos. Con su testimonio, ellos estaban alejándose de la verdad del evangelio. Con el tipo de vida que estaban llevando, hermanos, ellos se estaban alejando de la verdad. Aquí hay una lección muy importante que tenemos que considerar, y es que a veces sabemos de la verdad del evangelio en teoría. O sea, tenemos mucho conocimiento, poseemos mucho conocimiento, se nos ha enseñado mucha palabra. Pero, hermanos, en nuestras acciones demostramos otra cosa. Con otras personas actuamos de otra manera. Podemos quizás ser un tipo de persona aquí en la iglesia, pero allá afuera, con los que convivimos, que aún no son cristianos, ¿cómo somos? ¿De qué manera actuamos? ¿Será que nuestra vida va contraria a la verdad de lo que se nos ha enseñado, de la palabra, de lo que indica la palabra, hermanos? El saber de la palabra, hermanos, y el vivirla debe ser una sola cosa. Tanto como sé y como en realmente la manera que yo vivo debe ir de la mano, hermanos. Hermanos, yo sé que esto quizás es duro para algunos. Sinceramente, hermanos, el mensaje del día de hoy la quise evadir. ¿Por qué? Porque me confronta a mí también. Fueron 2 veces que yo dije, no, este tema no, creo que no, porque me confrontaba, hermanos. Porque muchas veces me he hallado ser diferente persona de lo que soy aquí, honestamente. Y delante de Dios, porque no puedo decir que yo soy más que Pedro, ¿no? No, hermanos. Pedro, recordemos que aquí ya había compartido con Jesús 3 años.
Aún, hermanos, Dios estaba trabajando en su corazón, en su vida, hermanos. Pero hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Reconocer, hermanos, es muy importante reconocer cómo estamos, cómo convivimos, cómo nos manejamos, cómo nos conducimos allá afuera, hermanos. Pablo exhortó a Pedro cara a cara delante de todos. Hermanos, esta es la manera correcta, mis hermanos, de exhortar a alguien, de reprender a alguien frente a frente. Por favor, hermanos, no hablemos detrás de otras personas. Si nosotros vemos un error, si nosotros vemos que se está conduciendo de otra manera, por favor, vayamos con mansedumbre, hablémosle conforme a la palabra y digamos, si usted, hermanos, en serio, de veras, si usted ve algo que yo no estoy haciendo de la manera correcta, usted venga conmigo, yo se lo voy a agradecer. Porque de esa manera vamos a ver nuestros errores, porque nosotros mismos podemos decir, no, es que yo estoy bien, ¿no? Pero ante los ojos de los demás, tal vez no estoy correctamente. Esta es la manera correcta, hermanos, ir con la persona, no hablar a sus espaldas, hermanos, como suele suceder. No murmurar. Santiago dice, hermanos, no murmuremos los unos a los otros. La razón por la que Pablo lo exhortó en público, hermanos, fue porque Pedro era un líder. También estaba siendo piedra de tropiezo a muchos hermanos. Esta no fue una ofensa personal, sino que involucraba a muchos hermanos con lo que estaba haciendo Pedro. Hasta incluso Bernabé dice que estaba siendo llevado con la actitud de Pedro. Este es un ejemplo muy importante, hermanos, para vernos nosotros. Examinémonos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Sé que me hace falta mucho, Señor. Por la teoría, la información que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos, muchas veces, hermanos, nos sentimos orgullosos de lo que sabemos. El problema es que nuestras vidas no van de acuerdo a lo que decimos ser. A veces nos sentimos, no es que somos de casa de oración, de la sana doctrina, y menospreciamos a otros. Y no, hermanos, tenemos que demostrar con nuestra actitud que realmente somos de una sana doctrina. ¿Ok? Si nosotros nos encontramos a otros hermanos que se congregan en otras iglesias o tienen otra doctrina, nosotros tenemos que demostrar, hermanos, que somos de una sana doctrina. Tenemos que amarlos, comprenderlos, guiarlos, hermanos, no menospreciarlo. Si hay alguien viene aquí buscando la otra iglesia, pues decímosle, allá está, sin murmurar de otros hermanos. Tenemos que demostrar con nuestras vidas que nosotros realmente estamos siendo bien alimentados con la palabra de Dios. Por la actitud de hipocresía de unos, mis hermanos, cualquiera de uno de nosotros que tengamos una actitud de hipocresía, los otros también son arrastrados. Otros también se pueden ir, hermanos. Podemos ser una piedra de tropiezo. Por favor, entonces tenemos que examinarnos. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. En otra versión dice: recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos.
Aquí es muy importante, hermanos, no dejarnos influenciar por otros, por malas actitudes de otras personas o de otros hermanos. Hay que exhortarles, hay que reprenderles, hermanos, cuando vemos algo ahí que no están haciendo lo correcto. Pablo dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Podemos hacer una pausa aquí, mis hermanos, y meditar. ¿Será que realmente estamos andando rectamente conforme a la verdad del evangelio? Conforme a lo que nosotros cantamos, conforme a lo que nosotros leemos, conforme a lo que estamos aprendiendo, hermanos. ¿Cómo está mi vida? Yo lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir: he fallado, hermanos, sinceramente. Porque muchas veces, hermanos, que no se diga de nosotros que aquí somos un tipo de personas y allá afuera somos otro tipo de personas. Que no se diga de nosotros eso, hermanos. Demostremos, hermanos, yo sé que es una tarea difícil, pero la gracia de nuestro Dios que nos ayude, hermanos, a hacer las cosas correctas, a andar sin hipocresía, hermanos. ¿Será que realmente nos estamos conduciendo de acuerdo a la verdad, de acuerdo al evangelio, de acuerdo a Cristo Jesús? ¿Usted qué dice? Usted se puede responder, hermanos, así como yo me he respondido. Yo he fallado. Y aquí, hermanos, puedo ver una vez más la mano de nuestro Dios que quiere enderezarnos, hermanos. Quiere limpiarnos. Quiere despojar todo de lo que hay en nosotros. Aún estamos a tiempo, mis hermanos. El deseo de Dios es ponernos en el orden de Dios, en su orden, para su iglesia. El deseo de Dios para esta iglesia, hermanos, es ponerlos en el orden. Los que estamos aquí Dios quiere que nosotros entremos en ese orden, hermanos, en el orden de la iglesia de Dios. Caminar conforme a la palabra de Dios, cueste de lo que cueste. Ya dejemos nuestras malas costumbres, mis hermanos, nuestras malas actitudes, dejemos de hablar de otros. Seamos cristianos de verdad. Si en otra iglesia no los enseñan o los enseñan, Dios va a tratar con el que está enfrente de esa iglesia, hermanos. Pero nuestra tarea es amar unos a otros. El pastor Chuy en una cierta ocasión menciona en una de sus prédicas, dice: allá en el cielo, hermanos, nos vamos a sorprender de quiénes vamos a ver ahí. Y los que tal vez compartía con nosotros o tal vez el que predicaba no los vamos a ver. ¿Y ahora qué pasó? Hermanos, yo sé que la palabra de Dios, no sé si usted lo ha notado, para nosotros tenemos que temer a nuestro Dios, hermanos, servirle a Él. El jueves pasado aprendimos de que hay que amarnos. Pedro mismo, él aprendió, hermanos, él aprendió de esta represión. Él aprendió, él cometió sus errores, así como nosotros seguimos cometiendo nuestros errores, pero él aprendió, hermanos. El jueves pasado aprendimos que él dijo: amémonos sin fingir. Tenemos que amarnos sin fingimiento. Un amor intenso, un amor ágape, el amor de Dios. Tenemos que abrazar nuestra doctrina, hermanos, nuestra palabra de Dios.
Tenemos que reflejar de lo que estamos siendo enseñados. Seamos diferentes, hermanos. Seamos diferentes. Y con nuestro ejemplo, hermanos, vamos a llevar a otros a que puedan corregir de sus vidas. Dios mismo nos va a enseñar el camino, hermanos. Muchos que vienen aquí a esta iglesia estaban en otra iglesia, en otras doctrinas, pero Dios, obviamente Dios los muestra el camino y llegan aquí. Y eso qué bueno, hermanos. Pero tenemos que abrazar, tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que cambiar, ya no seamos el mismo. Que se vea nuestro Cristo Jesús en nosotros. Pero para esto, hermanos, para reconocer nuestros errores, tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer en qué he fallado, en dónde estoy fallando. En 2 de Crónicas 7:14, busquemos 2 de Crónicas 7:14. Aquí es necesario, hermanos, tener humildad. Jesús mismo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis, dice, paz en vuestros corazones. ¿Sí o no? 2 de Crónicas 7:14. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. A veces lo leemos, estas palabras lo leemos, pero nos hace falta esto, hermanos, este principio tan importante, lo que dice aquí en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay algo muy importante: si se humillare mi pueblo. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes y sencillos. Tenemos que reconocer en dónde hemos fallado. ¿Será que estamos actuando de una manera correcta, conforme al Evangelio, o estamos siendo hipócritas, hermanos? Yo sé que esta palabra duele. ¿Cuánto de hipocresía hay en mi corazón? Hermanos, cuando estaba preparando este tema, me apartaba a orar y decía: Dios, perdóname, perdóname. Y llegaban en mi mente los momentos, ¿verdad? Los momentos en que me he portado de esta manera, hermanos. Porque algunas veces nos portamos bien, por ejemplo, tal vez usted se ha dado cuenta, ¿sí o no? Tal vez usted se va a identificar conmigo. A veces estamos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Estamos trabajando, haciendo la tarea, pero aparece un hermano de la iglesia, como que cambiamos, ¿no? Hey, hermano, ¿cómo está? Y ahora sí que nos sale Dios te bendiga y todo. Pero con nosotros, ¿cómo somos? Hasta vamos y lo abrazamos. Oye, hermano, me da mucho gusto verte y todo eso. Pero con nosotros, ¿cómo hemos estado actuando? ¿Cómo somos, hermanos? Y hasta con los cristianos, a veces tenemos nuestro grupo, con los que nos llevamos bien, compartimos más, nos relacionamos más, hablamos más. Le mandamos un mensaje en WhatsApp. Pero con este no. Con este hermano no, es que no me gusta cómo es, su actitud. ¿Cómo nos estamos relacionando, hermanos? Por eso, cada vez que
terminamos la alabanza, es muy importante, hermanos, que nos saludemos, pero un saludo sincero. Si podemos abrazar a un hermano, una hermana, abracémoslo, pero con un abrazo sincero, hermanos. Que nazca, o sea, no es que nazca, sino que ya ese amor ya está en nuestro corazón. Podemos compartir eso, hermanos, abracemos. Es que, una vez más, esta cultura nos ha vuelto fríos, hermanos. Allá en mi país, no sé, en México, en mi país, cuando nos conoce, o sea, cuando ya hay una amistad, ya nos abrazamos, hasta nos damos un beso, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? En Argentina también así se saludan. Entre hombres se dan un beso, pero así en la mejilla, ¿verdad? Porque ya tienen una amistad, tienen algo ahí. Y aquí nosotros a veces nos estiramos para, hey, hermano, y así a la distancia. No, hermanos, que el amor fluya en nosotros. Demostremos. Santiago 2, del 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Santiago 2, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre: quédate tú ahí de pie, o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, no permitamos que nazca un sentimiento de hipocresía en nuestro corazón. Y si hay que matarlo. Hay que sacarlo de nuestro corazón, hermanos. Despojémonos de todo pecado. La hipocresía principalmente significa réplica, o es una réplica. También vino a significar la actuación de un actor de teatro. O sea, un actor está actuando. Así somos cuando tenemos hipocresía en nuestro corazón. Estamos actuando de una manera que no somos. Tenemos una máscara, hermanos. Esta palabra también significa simulación, que aquí Pablo lo dijo. También estamos fingiendo, fingimiento. También significa falsedad, falacia, pero ¿sabe qué es lo que significa más también la palabra hipocresía? Esto tal vez van a saber de dónde, o sea, quiénes eran de este tipo. Esta palabra hipocresía también significa fariseísmo, doblez. Entonces, si nosotros estamos actuando de una manera hipócrita, hermanos, estamos actuando como los fariseos, que Jesús muchas veces les dijo esta palabra: hipócritas, sepulcro blanqueado, dice Jesús a los fariseos. Mateo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lucas, vamos a ver Lucas 12. Lucas 12, del 1 al 3. Lucas 12, del 1 al 3 dice: mientras tanto,
Lucas 12, mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Fíjese, ¿a quién les dijo primero? A sus discípulos, hermanos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué es? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía, hermanos, es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Por lo tanto, podríamos decir que un hipócrita es una persona falsa o que finge ser otra persona. Seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros. Ahora, ¿cuáles son estas actitudes de una persona hipócrita? Dice que una persona hipócrita exige a los demás y no a sí mismo. Critica a los demás, finge ciertas aptitudes o acciones, intenta complacer a todos. Uy, tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Intenta complacer a todos. Creen que son mejores que los demás. Son personas superficiales. Es una persona hipócrita. Tantas veces, hermanos, se ha escuchado, dice, no, es que este hermano es una persona en la iglesia, no, hombre, se transforma en una iglesia, pero solamente saliendo de la iglesia. O esta hermana, ¿verdad? No, hombre, esta hermana nada que ver con lo que vemos en la iglesia. O esta persona se dice que es cristiana, pero nada que ver. Pedro fue reprendido porque no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. La represión, mis hermanos, es algo muy importante para nosotros. Trae sanación al corazón, trae crecimiento espiritual, frutos, madurez, rectitud, y nos hace ver nuestros errores. Obviamente también cuando vemos nuestros errores hay que tomar acción en donde hemos fallado. Ver en qué punto nos hemos torcido, hermanos, y regresar a lo correcto. La represión es una bendición, hermanos. Es una bendición. Por favor, si alguien te dice que estás actuando de una manera incorrecta, es una bendición para tu vida, hermanos. No lo tomemos de una mala manera. Es una bendición para nosotros. Pablo le hizo a Pedro un gran favor, hermanos. Esa exhortación fue una verdadera bendición para Pedro y él la aceptó. ¿Cuántos de nosotros vamos a aceptar una represión? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, obviamente dependiendo de quién venga, ¿ok? Eso sí tenemos que también discernir, hermanos. Dependiendo de quién venga. Pedro aceptó esa reprensión porque venía de Pablo. Él lo aceptó. Y él, obviamente, cambió totalmente su vida, hermanos. Él y Pablo no se hicieron enemigos. No se hicieron enemigos, hermanos. Y muchas veces
nos hacemos enemigos nada más porque alguien nos dice quizás una verdad y no queremos reconocer nuestras verdades. Si hay algo, hermanos, seamos humildes, en serio. Si usted tiene un poquito de orgullo en su corazón y alguien le dice que está haciendo mal, no la va a aceptar. Usted ya va a ver mal, con malos ojos al hermano o la hermana. Ellos no se hicieron enemigos. Pedro, al hablar de Pablo, hermanos, él dijo: nuestro amado hermano Pablo. Él aprendió. Está en segunda de Pedro, en la carta de Pedro, él menciona estas palabras al hermano Pablo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro aprendió, hermanos. Pedro aprendió de esta exhortación de Pablo. Él ya no siguió siendo hipócrita. Ya no. Él ya no siguió con esta actitud, hermanos. Pedro en su carta les dice a sus lectores que se amen unos a otros con un amor no fingido, ¿ya vio? Él aprendió de eso, hermanos. Él aprendió a ya no fingir amar, porque es lo que estaba haciendo cuando él se sentaba con los gentiles. Él estaba fingiendo amándolos, pero cuando llegaron los judíos, él se alejó. Entonces no era un amor sincero que estaba reflejando ahí, hermanos. Él dijo en esto, hermanos, que tenemos que amarnos, no con un amor fingido, que lo aprendimos el jueves pasado. Estudiamos esos versículos que Pedro dijo. Tenemos que amarnos sinceramente, con un amor fraternal, un amor sincero. Pedro mismo dice en su carta, en la primera carta, capítulo 2, versículo 1, donde vamos a entrar el próximo jueves, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, y dice hipocresía, envidias y todas las distracciones. Él lo dijo, hermanos, porque él ya había aprendido. Él ya había desechado la hipocresía de su corazón. Ahora él lo dice en su carta, desechando, dice, todo engaño, hipocresía, toda malicia, deséchalo de tu corazón. Desechemos, hermanos. Seamos sinceros. Seamos sinceros, hermanos. Y aprendamos a amar a nuestros hermanos. Si hay algo que tal vez no le cae bien a su hermano, pues tiene que ser su carne, hermanos. Vayamos, incluso todo lo contrario, vayamos, acerquémonos más a ese hermano. Pedro aprendió, y nosotros vamos a aprender, ¿sí o no? Sé que es duro la palabra, hermanos, y nos confronta, y eso es bueno, porque Dios nos quiere alinear a su palabra. En 1 Pedro 2:12 dice: mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjese, él aprendió eso. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí cuando dice entre los gentiles, no se está refiriendo a los gentiles que ya habían recibido el cristianismo, sino que a los que aún todavía no habían recibido. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sí, entendemos lo que está diciendo Pedro aquí. Vayamos, leamos 1 Pedro 2:12, para que usted también lo entienda, hermanos. Y con esto pues nos vamos al final de la enseñanza del día de hoy. Ojalá que
Dios le haya hablado, hermanos. Ojalá que Dios le haya hablado, no yo. A mí ya me habló, ya me regañó, ya... Ay, Dios mío. Hasta no quería venir hoy, hermanos, porque sí que hay mucho que arreglar de mi vida, en serio. 1 Pedro 2:12 dice: mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no han creído aún todavía, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar, subrayemos esto, hermanos, al considerar vuestras buenas obras. O sea, cómo nos estamos manejando, cómo nos estamos desenvolviendo, para que digan, hombre, este sí es un cristiano, esta hermana sí es una cristiana. Y ahí es donde van a llegar. ¿Dónde te congregas? ¿A qué iglesia vas? Es más, hermanos, sin mencionarles absolutamente nada, ellos mismos van a llegar a ti. ¿Por qué? Porque van a ver nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Incluso hermanos de otras iglesias, hermanos, ellos van a decir, ¿dónde estás? Quiero también tener esos atributos, quiero tener frutos, quiero ser un buen cristiano, quiero glorificar a Dios. Pedro también en su carta 1 Pedro 3:8 dice: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso, y dice, amigables. ¿Usted qué opina? ¿Sí aprendió Pedro o no? ¿O siguió con las mismas? ¿Siguió siendo hipócrita, hermano? Pedro, o sea, enfoquémonos en Pedro, no en mí, porque yo estoy peor que ustedes. Enfoquémonos en la vida de Pedro. En 1 Pedro 4:8 dice: antes todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, mis hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Si Dios le ha hablado en este momento, seamos obedientes. Si Dios le ha mostrado algo, hermanos, en su corazón, seamos obedientes a la palabra. Él quiere que usted, que yo, nos limpiemos de todo pecado, hermanos. En serio. Yo no sé si usted lo toma. Si usted lo toma, qué bueno, hermanos, porque va a tener frutos, va a madurar, va a reflejar una vida cristiana tal como es, tal como a Dios le agrada, hermanos. A Dios, porque muchas veces ante los hombres no vamos a quedar bien, pero seamos honestos con nosotros mismos, hermanos, y principalmente ante Dios. Vamos a orar, pongámonos de pie. Oh Señor, no cabe duda, Señor, que tu palabra es una palabra viva. Es una palabra que nos confronta, Señor, es una palabra que nos exhorta. Y esta palabra que tú nos has dado, Señor, es para aquí, a esta iglesia, Señor. Yo muchas veces te lo dije, Señor, yo no quiero predicar tirándole a alguien más, no, es a mí principalmente. Y tú me has hablado, Señor. Y tú quieres hablar a los miembros de esta iglesia, Señor. Los que están aquí, los que son parte de esta iglesia, Señor, mi Dios. Si hay alguien que nos está escuchando y tú le has confrontado, Señor,
Te pido, mi Dios, que tú trabajes en sus corazones, que tú les ayudes, Señor, quitar todo sentimiento, toda hipocresía en nuestros corazones, en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, mi Dios. Ayúdame a obrar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a afirmarme, Señor, de acuerdo a tu palabra, a andar de acuerdo a tu palabra, Señor, mi Dios. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que tú suples esta petición que te hago, Señor. Que seamos sinceros, que seamos de un corazón limpio, Señor, que nos amemos de un corazón limpio y puro, como dice el apóstol Pedro, porque él aprendió de esa exhortación. Y nosotros, Señor, queremos aprender también, Señor. Queremos aprender, mi Dios. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Gracias, mi Dios, por permitirnos esta palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelos, Señor, mi Dios. Bendícenos en esta semana. Ojalá que nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga, Señor.